Hola, el día de hoy hablaremos del ciclo ovárico y también de la semana 1 y 2 de gestación. Para esto tenemos que tener en cuenta puntos importantes. Acá habrá un eje, el cual es conocido como el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Entonces, como bien menciona su nombre, existirán tres partes muy importantes: hipotálamo, adenohipófisis y ovarios. Debemos de tener en cuenta que en el hipotálamo encontraremos a todas las hormonas liberadoras y en la adenohipófisis encontraremos a todas las hormonas estimulantes o también secretoras. También debemos de tener en cuenta que la adenohipófisis liberará una serie de hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento, la ACTH, que va a actuar sobre los corticoides, la TSH, que va a ser estimulante de la tiroides, entre otros más que esta secreta. Ahora, para poder explicar el eje, debemos de tener, como ya había dicho, en el hipotálamo se encuentran las hormonas liberadoras. Entonces, a través de un estímulo, liberará la hormona gonadotropina liberadora de manera lenta y espaciada. Y al producirse esto, pues estimulará a la adenohipófisis para que secrete FSH. Y este FSH va a ayudar a los ovarios para que produzcan estrógeno. De igual manera, si es que el hipotálamo libera a la hormona liberadora de manera continua y rápida, esta va a actuar sobre la adenohipófisis, haciendo que secrete la hormona luteinizante o también conocida como la LH. Esta LH pues actuará sobre nuestros ovarios produciendo progesterona. Debemos de tener en cuenta que nuestro cuerpo trabajará a través de mecanismos de feedback, entre los cuales tendremos dos tipos: el mecanismo de feedback negativo, que el 90% de nuestro cuerpo trabaja a través de este mecanismo, cabe resaltar. Este quiere decir que al aumento de una hormona, la otra hormona va a disminuir, ¿no? Entonces, el otro mecanismo será todo lo contrario, que al aumento de una hormona hará que otra hormona aumente. Haremos un ejemplo que estará dado por el estrógeno, ¿no? Digamos, si tenemos una gran producción de estrógeno, este hará que se inhiba la FSH, la producción de FSH. Entonces no va a haber producción de FSH a raíz del aumento de los estrógenos. Y de igual manera, si es que hay una gran producción de estrógenos, pues en el mecanismo de feedback positivo se aumentará la hormona luteinizante, que es la LH. Este último mecanismo se explicará más adelante el por qué se da el aumento del estrógeno. Ahora pasamos al ciclo de la mujer. El ciclo de la mujer aproximadamente va a durar 28 días en promedio. Debemos de tener en cuenta que este ciclo va a constar de dos etapas: del ciclo ovárico y del ciclo uterino. El ciclo ovárico en preovulación constará con una fase llamada fase folicular, y en posovulación tendrá una fase que se llama fase lútea. Entonces este ciclo ovárico estará compuesto por la fase folicular y la fase luteal. Entonces, si dijimos que el ciclo dura aproximadamente 28 días, siendo una mujer regular, entonces la fase folicular duraría 14 días y la fase lútea también 14 días. Cabe resaltar que la fase lútea es constante y no va a cambiar. Entonces esta va a durar 14 días. También es importante mencionar que en el intermedio de estas dos fases, de la fase folicular y la fase lútea, se producirá la ovulación en el día 14. Por otro lado, tenemos al ciclo uterino, que constará de tres fases: la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora.
más adelante se les explicará en qué consiste cada una de estas fases. Ahora vamos por el ciclo ovárico. El ciclo ovárico va a ser la preparación de un folículo para que pueda ovocitarse. Como bien ya había mencionado, tendremos en la preovulación una fase y en la posovulación otra fase. En la preovulación tendremos a la fase folicular dominada por la hormona folículo estimulante, más conocida como la FSH. Y en la posovulación tendremos a la fase lútea o fase constante dominada por la LH o hormona luteinizante. Ahora, también entendemos que como va a ser la preparación del folículo, tendremos varios folículos, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a tener primero las células germinales primordiales, luego el ovocito. Del ovocito pues se formará el folículo primordial y del folículo primordial el folículo primario, luego el secundario y por último el terciario. Después de que se produzca la ovulación, en el folículo terciario quedará un remanente de células. Esto se denominará cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo producirá progesterona. Por ello es que decía que en la fase lútea va a dominar la progesterona. Entonces, cabe resaltar que este cuerpo amarillo o cuerpo lúteo va a vivir 14 días, 12 como cuerpo lúteo y 2 como cuerpo albicans. El cuerpo albicans ya tendrá un color más o menos blanco, y esto más que nada ya es por la degeneración que va a tener este cuerpo. Ahora hablaremos de la ovogénesis. La ovogénesis será el proceso por el cual una ovogonia se diferencia para formar un ovocito maduro, ya sea estructural y funcionalmente, ¿no? Este proceso va a durar hasta la menopausia de la mujer. Ahora, pues entraremos por etapas de la mujer para poder explicar cada periodo y qué sucede en cada uno de estos. Iniciaremos con la etapa prenatal. En esta etapa, del segundo al quinto mes, las células germinales primordiales que van a provenir del saco vitelino tienen una proliferación mitótica rápida, llegando así a ser 7 millones de ovogonias. Para el séptimo mes, estos 7 millones de ovogonias han sufrido a 13 aguapoptosis, llegando hasta el séptimo mes a 2 millones de ovogonias. Este aumentará su tamaño, convirtiéndose así en un ovocito primario, al cual lo recubrirá una capa de células foliculares planas, y a estas dos partes que va a ser la monocapa de las células foliculares y al ovocito primario se le denominará folículo primordial. Este folículo primordial va a ser el único que no va a depender de la FSH, la hormona folículo estimulante. Ahora también debemos de tener en cuenta que para el nacimiento vamos a tener de 600,000 a 800,000 ovocitos nada más. ¿Y esto a qué se debía? Claro, a que han sufrido atresia o apoptosis. Entonces, el niño nacido ya solo va a nacer con 600,000 a 800,000 ovocitos. Pero como ya cambió la etapa, el folículo también ya ha madurado y se convirtió en un folículo primario. Este folículo primario estará compuesto por un ovocito primario más una o dos capas de células foliculares cúbicas. Ya no son planas, ahora ya son cúbicas, y esto se debe a la maduración. También en esta etapa del nacimiento, en el folículo ya se formará la zona pelúcida. Esta va a ser una zona prominente, translúcida y acelular, ¿no? Esta va a contener glucoproteínas,
glucosaminoglucanos y contendrá receptores espermáticos que van a ser muy importantes. Está el ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4, siendo el más importante el ZP3. ¿Por qué? Porque este va a ser el receptor de los espermatozoides en la fecundación. También en esta etapa ya se empezarán a formar las proyecciones transsonales. ¿Y qué serán las proyecciones transsonales? Pues estas van a ser la comunicación entre el ovocito y las células foliculares. Vamos a tener de dos tipos, del tipo A y del tipo M. Cabe resaltar que en el tipo A van a ser ricas en F-actina y estas van a conectar con las microvellosidades del ovocito a través de las uniones de hendidura que van a tener. Y las del tipo M pues van a ser ricas en microtúbulos y van a formar uniones adherentes con invaginaciones del ovocito, ¿no? También en esta etapa se formarán los gránulos corticales. ¿Y esto para qué? Para evitar la polispermia más adelante. Ahora hablaremos del primer arresto. El primer arresto se dará en prófase 1, diploteno 1. ¿Y esto por qué se producirá? Más que nada, tanto el ovocito primario como las células foliculares van a producir el AMP cíclico, por la cual se aumentará su cantidad en el citoplasma del ovocito. Y esto hará que se inhiba al factor promotor de la maduración, por la cual se detendrá la meiosis. También las células foliculares van a producir GMP cíclico, que inhibirán a la fosfodiesterasa 3A, cuya función era convertir el AMP cíclico en 5-AMP. Entonces, en ambas vías, pues sus concentraciones de AMP cíclico van a aumentar, haciendo que se detenga la meiosis y no haya maduración. Mientras no haya el factor promotor de la maduración, pues no habrá maduración del folículo y se detendrá la meiosis. No va a seguir su transcurso. Ahora hablaremos del periodo de la pubertad. En la pubertad ya solo tendremos 40.000 ovocitos. Como bien ya dije, y cabe mencionar nuevamente, ¿por qué? Porque sufrieron atresia. Estos ovocitos van a estar detenidos ya en la meiosis 1 desde el periodo fetal. Como toda mujer, vamos a tener cambios. Entre ellos estará ya la secreción de hormonas. Esta pues se dará por, como ya expliqué, el eje, ¿no? El hipotálamo, a través de una secreción pulsátil de la hormona gonadotropina liberadora, producida por el núcleo arcuato, estimulará a la adenohipófisis para la secreción de la hormona luteinizante y FSH, ¿no? Conocida como folículo estimulante. Estas hormonas pues van a tener efectos en el ovario de la mujer, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que en esta fase se va a reanudar la meiosis, pero nos preguntaremos, ¿cómo se va a reanudar la meiosis? Esto se va a dar gracias a que va a haber un pico de LH y después de esto, de 10 a 12 horas, se reanudará la meiosis de 10 a 12 horas antes de la ovulación. Entonces acá ya la meiosis va a continuar y el folículo también va a madurar y cambiará a secundario. Ahora ya tenemos a un folículo secundario. Este folículo secundario estará compuesto por un ovocito primario, por una membrana granulosa, por células foliculares, acá ya serán más células foliculares, más capas. También tendremos a la teca folicular
y al antro. Ahora, ¿qué será el antro? El antro va a ser una cavidad llena de líquido folicular, ¿no? Este antro dividirá a las células foliculares en cumulares y en parietales. Las cumulares serán las células que van a rodear al ovocito y las parietales se encontrarán entre el antro y la membrana granulosa. ¿Y qué es la membrana granulosa? La membrana granulosa va a ser la barrera de difusión de oxígeno y nutrientes. Como bien ya mencioné, vamos a tener a la teca folicular. Esta teca folicular va a derivar del estroma ovárico. Se va a dividir en teca interna y en teca externa. La teca interna va a ser la teca vascularizada, glandular, y acá va a ocurrir la angiogénesis. Y en la teca externa va a ser muy parecida al tejido conjuntivo. También la FSH acá estimulará a la activina para favorecer hacia la proliferación de las células foliculares. Ahora, como ya sigue madurando nuestro folículo, ya tenemos al folículo terciario. En nuestro folículo terciario estará compuesto por un ovocito secundario, varias capas de células foliculares, por una zona pelúcida, por un antro ya con mayor tamaño, por una corona radiada y un cúmulo óforo. También de la membrana granulosa y por último la teca folicular. Además, acá ya sabemos que el primer cuerpo polar ya ha sido liberado, ¿no? Entonces, el folículo terciario aumentará tanto su tamaño que va a romper una de sus paredes foliculares, liberando así al ovocito secundario, ¿no? Desencadenando la ovocitación. Esto va a ser gracias a ¿qué? Gracias al aumento de la LH, ¿verdad? Y esto más que nada, el aumento de la LH se va a producir por dos mecanismos, por la síntesis de enzimas proteolíticas y por la secreción de prostaglandinas. En la síntesis de enzimas proteolíticas, estas enzimas van a debilitar la pared folicular, generando así un estigma y desencadenando en la ruptura folicular. Y en la secreción de prostaglandinas se dará el aumento de secreción al antro folicular, el cual va a tumefactar al folículo. Entonces, como ya dije, el ovocito secundario acá va a quedar detenido ya en meiosis 2, ¿no? Va a estar detenido en la meiosis 2, específicamente en la fase metafase 2. Entonces, acá debemos de tener algo muy claro, que este ovocito va a ser liberado del segundo arresto recién al momento de ser fecundado por un espermatozoide. Y aquí también, pues, se va a liberar el segundo cuerpo polar, ¿no? Ahora explicaré una tabla de las células de la teca y de la granulosa. Estas células están divididas por una membrana basal, ¿sí? Estas células, cabe resaltar que van a estar en el folículo, chicos, no va a ser de otra parte que se está sacando. Estas células de la teca y de la granulosa se encuentran en el folículo, uno por la parte interna y la otra por la parte externa, ¿sí? Entonces, entendemos que las células de la teca y las células de la granulosa va a estar dividido por una membrana basal. Las células de la teca van a aprovechar el colesterol gracias a los receptores de LH, ¿ya? Cabe resaltar que estas células de la teca solo tienen receptores de LH y estos receptores trabajan por la vía de la adenilatociclasa.
transformando así el ATP en un AMP cíclico para poder transformar el colesterol en andrógenos. Y en este transcurso se va a formar la progesterona, ¿no? Estos andrógenos pasan la membrana, ¿no? Pasan la membrana basal para llegar a las células de la granulosa, ¿no? Ya, mira, estos andrógenos van a estar en la célula de la teca. Entonces van a pasar la membrana basal, que era la capa que los estaba separando, ¿verdad? Entonces llegarán a la célula de la granulosa. Y estas células, gracias a la aromatasa, que es una enzima, va a tener la capacidad de poder convertir los andrógenos en estrógenos, ¿no? Entonces también, como vemos, las células de la granulosa van a aprovechar el LDL, que van a ser el colesterol de baja densidad, para poder generar progesterona. Y esta progesterona puede pasar también a la célula de la teca para seguir transformándose en andrógenos, ¿no? Y este pasa a la célula de la granulosa y mediante el proceso conocido como aromatización se transforman en estrógenos. Entonces podemos decir que la aromatización va a ser el proceso fisiológico de la conversión de andrógenos a estrógenos en las células de la granulosa, ¿no? Acá también tenemos que tener en cuenta que en las células de la granulosa encontraremos a un receptor de la FSH, ¿no? Que también va a trabajar por la vía de la adenilatociclasa, deformando así un ATP para convertirlo en AMP cíclico, para que active la aromatasa, transformando el andrógeno en estrógeno. Ya, ahora explicaremos ya acá el aumento del estrógeno del que les hablé en un principio, ¿verdad? Entonces, todo este proceso que les he explicado, el proceso de aromatización, es la razón por la que aumentan los estrógenos, ¿sí? Esta va a dar una respuesta de feedback positivo, aumentando también la LH, donde el folículo maduro que se ovocitará por cualquiera de las dos vías, 18 horas después del pico de LH, una vez producida la ovulación, pues saldrá la corona radiada con zona pelúcida y el ovocito secundario, ¿no? Que estaba detenido, ¿en qué fase? En meiosis 2, específicamente en metafase 2, ¿no? Ahora hablaremos de los niveles hormonales en el ciclo ovárico. En los primeros días encontraremos a la hormona foliculoestimulante muy elevada, y esto será para estimular a la maduración del folículo. Pero veremos que este va a decaer, y esto será para poder elegir al mejor folículo. Como sabemos, tendremos 33 folículos. De estos, solo va a sobrevivir uno, el mejor. Y este será elegido por la caída de la FSH. En pocas palabras, el que resiste, pues será el mejor folículo. Entonces, sabemos que una vez que hay aumento de estrógeno hasta llegar a un pico, el cual es de 250 picogramos por decilitro, 18 horas después vamos a evidenciar un alza de la hormona luteinizante, ¿no? La LH, hasta llegar a su pico, por lo que va a ocurrir la ovulación. Entonces, también observaremos a la progesterona, ¿no? Después del día 14, este va a aumentar, ya que, como dije, va a quedar el remanente de las células, y a este se le va a denominar cuerpo lúteo, ¿verdad? Y este cuerpo iba a producir progesterona. Cabe resaltar que este cuerpo lúteo va a estar formado por las células de la granulosa y las células de la teca, ¿no? Ese va a ser el remanente. La progesterona tendrá un pico en el día 21 y al no haber fecundación
se va a caer, ¿no? Decae. Y pues va a producir vasoconstricción de las arterias helicinas, por lo cual no va a llegar sangre al endometrio funcional y pues se va a producir la hemorragia, más conocida como la menstruación, ¿no? Entonces, después de todo lo explicado, podemos concluir que si hay estrógeno, va a haber LH. Y si hay LH, habrá ovulación, ¿no? Entonces, acá es muy claro poder entender el mecanismo de los anticonceptivos hormonales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos anticonceptivos hormonales nos van a dar suficiente cantidad de estrógenos para que se pueda inhibir la ovulación, dando el fenómeno de saturación, ¿no? Muy contrario a lo anterior, ¿no? Que les había explicado, que si hay estrógeno, hay LH, hay ovulación. Entonces, este mecanismo, al incrementar bastante cantidad de estrógenos, inhibirá la ovulación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de acuerdo a esto? A más estrógenos, no va a haber producción de FSH. De igual manera, a más estrógenos, no va a haber producción de LH. ¿Por qué? Porque va a haber una saturación, ¿no? Por eso no se va a producir tampoco la LH. También, acá, pues, como les dije, no va a haber producción de FSH, no va a haber producción de estrógeno, no va a haber LH, por tanto, no habrá ovulación, ¿verdad? Y todo esto será al fenómeno de saturación por la gran cantidad de estrógenos que tienen estos anticonceptivos. Ahora sí, hemos terminado con el ciclo ovárico. Empezaremos con el ciclo uterino. El ciclo uterino va a hacer todos los cambios que va a experimentar el endometrio del útero durante el ciclo sexual femenino. Este ciclo uterino, como bien ya había explicado, va a constar de 3 fases: fase menstrual, proliferativa y secretora. En la fase menstrual se va a desprender la capa funcional del endometrio. Ojo, capa funcional. El endometrio, como bien sabemos, está compuesto por ¿cuántas capas? Por 2 capas, la capa basal y la capa funcional. Recordemos que la capa basal va a ser la capa mitógena y la capa funcional va a ser la que se va a desprender efectivamente en la menstruación, ¿no? También tendremos a la fase proliferativa, que va a ser muy dependiente de estrógeno, ¿no? Este va a iniciar ni bien culmina la fase menstrual, ¿no? Al quedar delgado después de la fase antecesora, que fue la menstrual, va a proliferar de manera rápida, duplicando o triplicando el espesor, ¿no? Regenerando así nuevamente la capa funcional del endometrio. Después de esto, se dará la fase secretora o progesterona. Esta fase se va a dar después de la ovulación, ¿no? Porque preovulación es la fase menstrual y proliferativa. Y la posovulación va a ser la fase secretora, dominada por la progesterona, ¿ya? Ahora, acá en la fase secretora, el endometrio funcional va a aumentar más su espesor, va a haber una acumulación de líquidos, van a crecer glándulas uterinas que van a tener glucógeno, mucinas y lípidos en su interior, ¿no? ¿Y por qué serán todos estos cambios? Más que nada esto va a ser porque se va a estar preparando por si hay alguna fertilización y el embrión se puede implantar y pueda recibir nutrición y oxígeno para su desarrollo. Como dato importante, en este ciclo uterino debemos de saber que en la fase menstrual la mujer sangrará aproximadamente de 1 a 3 días 80 centímetros cúbicos de sangre y en un día aproximadamente 15 centímetros cúbicos de sangre. Y es así como continuamos el proceso y llegaremos a la fecundación. Empezaremos entendiendo a partir de la eyaculación del hombre, ¿no?
Acá el hombre al eyacular, la cavidad uterina se va a contraer y va a ayudar a los espermatozoides a ascender más rápido, a 35 micrómetros por segundo. Vamos a tener etapas en este proceso de fecundación, ¿no? Sabemos acá que el espermatozoide capacitado en el tercio externo de la trompa uterina, donde va a esperar el ovocito secundario detenido en metafase 2, recuerden, el ovocito secundario se quedó detenido en meiosis 2, metafase 2, ¿no? Y este sí va a liberar una vez que sea fertilizado por el espermatozoide. Una vez que suceda todo esto, iniciará la primera etapa, penetración de la corona radiada. Sabemos que las células de la corona radiada van a estar unidas por ácido hialurónico y en la cabeza del espermatozoide, en el acrosoma, va a contener hialuronidasa, la cual lo va a liberar para poder romper la unión de las células de la corona radiada. ¿Sí? Y así es como viene la segunda etapa, que va a ser el reconocimiento y adhesión. Aquí más que nada solo se va a reconocer al espermatozoide y lo adhieren. Seguidamente viene la reacción acrosómica, la liberación de enzimas, ¿no? Va a entrar a la zona pelúcida, el espermatozoide va a entrar a la zona pelúcida gracias a que, como ya había mencionado, vamos a tener un receptor muy importante, el cual era el ZP3. El ZP3 era el receptor de los espermatozoides. También había mencionado sobre los gránulos corticales. Estos van a liberar sodio y calcio para que una vez ingresado un esperma, otro no puede ingresar. ¿Sí? Seguidamente viene la activación metabólica del óvulo. Estos van a ayudar a la alimentación de los pronúcleos después de su descondensación, ¿no? La descondensación del núcleo del espermatozoide va a liberar al pronúcleo masculino, ¿no? Concluyendo pues con todas estas etapas ya mencionadas, concluyendo la meiosis del ovocito y formando el segundo cuerpo polar, ¿no? Acá ya se dará la formación de los pronúcleos masculinos y femeninos, también singamia y anfimixis. Va a haber el término del proceso, ¿no? La singamia va a ser referencia a la fusión de las células que van a participar en el proceso de reproducción sexual, y la anfimixis va a hacer referencia a la unión de los gametos. Después de todo esto va a haber consecuencias. ¿Cuáles? La conclusión de la meiosis en el óvulo, se va a restablecer la diploidía, se va a dar la activación metabólica del óvulo y también ya se va a determinar el sexo genético, ¿no? Si es XX o es XY, ¿no? Si es varón, y si es mujer, pues XX. Y también se van a iniciar las divisiones mitóticas ya en la segmentación del cigoto. Y es así como llegaremos a la semana 1, segmentación del cigoto. En las primeras 24 horas ocurrirá la primera división celular, donde va a originar 2 células conocidas como blastómeros. Al llegar aproximadamente a 32 blastómeros, se convertirá en mórula aproximadamente el cuarto día. Las células de la mórula van a ser totipotenciales. ¿A qué se refiere con totipotenciales? Totipotenciales quiere decir a que estas células van a tener la capacidad para poder formar un embrión completo con todos sus anexos. Entonces, en esta mórula empiezan a aparecer una cavidad blastocística y se convierte en blastocisto, y como blastocisto se implanta. ¿Sí? También se dividió una masa celular interna conocida como embrioblasto y una masa celular externa conocida como trofoblasto. Y así es como
se implantará por el polo embrionado, ¿no? Este se va a implantar por el polo embrionado. Cabe resaltar que este blastocisto va a estar alimentado por la zona pelúcida aproximadamente hasta el 6º día de manera autótrofa. Y ya llegamos a la segunda semana. ¿Sí? Aquí es muy importante, la segunda semana va a ser muy importante. Y recuérdense, segunda semana, disco bilaminar. ¿Sí? Disco germinativo bilaminar, segunda semana. En acá habrá la formación del epiblasto y el hipoblasto. ¿Sí? Epiblasto e hipoblasto. Acá ya tendremos a dos estructuras, ¿no? Al embrioblasto, conocida como la masa celular interna, y al trofoblasto, como la masa celular externa. Este se va a dividir en dos, en el citotrofoblasto, que va a seguir rodeando a la masa celular interna, ¿no? Que era el embrioblasto, y el otro pues va a empezar a invadir el endometrio funcional. ¿En busca de qué? En busca de comida. Cabe resaltar que las células del sinsitio trofoblasto pues vendrán del citotrofoblasto. Ahora, hasta el día 6, el cigoto va a viajar hasta la pared posterior del fondo uterino, ¿no? Y acá, pues en todo este tiempo va a ser considerado como un factor protector para que no se implante en otro lugar. ¿Qué estructura sería? La zona pelúcida, ¿no? Que lo ha nutrido hasta el día 6. Ahora, en el día 7, más que nada en este día ya se va a producir el fenómeno implantativo y la masa celular interna ya se ha dividido en el disco germinativo bilaminar del que hablé hace un momento. Hacia arriba tendremos células cilíndricas llamadas epiblasto, y hacia abajo pues tendremos las células cúbicas llamadas hipoblasto. En toda esta separación se va a observar dos cavidades. La primera cavidad llamada cavidad amniótica primitiva y la segunda blastocele, ¿no? Por la parte inferior. Ya en el día 8, las células del epiblasto empiezan a revestir toda la cavidad, ¿no? La primera cavidad. ¿Cuál era? La cavidad amniótica primitiva. Han empezado a recubrir todo. Y de igual manera, las células del epiblasto empiezan a recubrir la cavidad inferior. ¿Sí? Y ya para el día 10, ya están totalmente revestidos, formando así un saco vitelino primario por la parte inferior, y por la parte de arriba pues ya estará formada la cavidad amniótica. ¿Sí? Estará pues conformada por los amniocitos. Y ya en el día 11 se va a formar el celoma extraembrionario. ¿Sí? Entonces, el disco germinativo bilaminar se separa del citotrofoblasto, ¿no? Encontraremos a la estructura que estoy mencionando. ¿Por qué se va a separar el citotrofoblasto del disco germinativo bilaminar? Por esa estructura, que se llamaba celoma extraembrionario. Con respecto a la formación de este celoma extraembrionario, existen dos teorías. La primera, que las células del hipoblasto se desprendieron y formaron esta estructura. Y la segunda es que las células del mesodermo extraembrionario pues vienen de las células del epiblasto. En este caso, nosotros consideramos que la teoría más acertada es la segunda, ¿no? Que estas células van a provenir por el desprendimiento de las células del hipoblasto. ¿Sí? Ahora ya en el día 12, las células del mesodermo extraembrionario se van a empezar a apoptosar, generando pequeños huecos que se van a conocer como espacios celópicos.
Estos espacios celómicos van a ser gracias a la apoptosis de las células del mesodermo extraembrionario. Y pues la pregunta sería, ¿por qué se apoptosan? ¿No? Y esto va a ser principalmente por 3 razones que van a ocurrir en el día 14. La primera es para formar nuestro pedículo de fijación, que va a ser nuestro futuro cordón umbilical. El segundo, para disminuir el tamaño del saco vitelino, quedando así el saco vitelino permanente o secundario, y lo que queda se llamará remanente del saco vitelino. Y este pues no tendrá ningún tipo de función clínica, ¿no? Y tercero, para formar 2 capas, una que va a rodear el disco germinativo bilaminar, conocido como mesodermo esplácnico extraembrionario, y otro que irá por dentro del citotrofoblasto, conocido como mesodermo somático extraembrionario. Y es aquí ya donde se va a dar la implantación, ¿sí? El endometrio va a secretar algunos factores de adhesión, como la colagenasa, fibronectina, laminina y heparansulfato. Y también el trofoblasto pues dará factores de adhesión, ¿no? Como la colagenasa, streptomelicina y activador del plasminógeno. Para el día 1 ya se inicia la implantación, ¿no? Al contactar con el epitelio uterino con el trofoblasto va a proliferar dando origen al sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto ha aumentado su tamaño de forma considerable, permitiendo que la mayor parte del blastocisto se haya introducido en el endometrio materno, y pues a su vez este va a tener el objetivo de buscar glándulas que contengan proteína, glucosa, nutrientes y sangre para el cigoto, ¿sí? Entonces, para el día 11 ya el sincitio trofoblasto ha seguido creciendo, destruyendo a su paso glándulas y vasos sanguíneos endometriales. Y acá ya se van a empezar a formar las vellosidades coriónicas primarias por proliferación del citotrofoblasto. El epitelio endometrial se ha restablecido por completo ya en el día 14, ocultando así el sitio de la penetración del blastocisto. Y ya pues también acá las vellosidades primarias se han convertido en secundarias, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que la producción de hormona de la gonadotropina coriónica humana, beta, está muy relacionada de manera proporcional con el crecimiento del sincitio trofoblasto. Acá va a haber un dato muy importante, que va a ser la formación de la placa coriónica compuesta por mesodermo somático extraembrionario, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque esta placa formará las vellosidades que formarán la placenta. Ahora pues veremos a la reacción decidual. Esta reacción decidual más que nada va a ser un conjunto de fenómenos celulares que van a acontecer en el endometrio funcional, ¿sí? Acá una célula del endometrio funcional es cúbica, ¿no? Y cuando ocurre este fenómeno de implantación, la célula cúbica se va a transformar en cilíndrica con un núcleo grande y se llenará de vacuolas con nutrientes. ¿Esto para qué? Para que le dé nutrientes al sincitio trofoblasto y detenga el sincitio trofoblasto para que no ocurra una enfermedad conocida como el acretismo placentario, ¿sí? Y esto se va a dar porque pues va a atravesar todas las paredes del útero, produciéndose así el acretismo placentario. Entonces, para que no ocurra esto, esta célula va a sufrir algunos cambios, como ya le expliqué. La decidua va a ser el endometrio funcional implantado. A esta zona ya van a llegar los leucocitos que secretarán interleuquina 6 para disminuir la agresión al cigoto, para que la defensa disminuya,
a este nivel, pues dándole un factor de inmunodepresión para que no se detecte al huevo cigoto como algo extraño, ¿no? Y se reconozca como si fuera algo de nosotros, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que tendremos 3 tipos de deciduo basal, capsular y parietal. En la deciduo basal va a participar en el fenómeno implantativo. La decidua capsular, esta se va a encontrar envolviendo al huevo o cigoto, la que va a desaparecer en la semana 23 para convertirse en corión liso. Y la decidua parietal, pues no va a participar en el fenómeno implantativo. Bueno, y es así como culminamos el ciclo sexual de una mujer y también la semana 1 y 2 de gestación. Espero este podcast les sea de gran ayuda. Gracias.